La familia secreta detrás de cada gran catástrofe, la familia Bechdel. Hoy te contaremos de una de las dinastías familiares más influyentes, secretas, adineradas y poderosas de Estados Unidos, la familia Bechdel. Con su compañía de construcción e ingeniería, Bechdel, fundada en 1889, ha estado detrás de muchos de los megaproyectos de infraestructura más importantes y trascendentales dentro y fuera de Estados Unidos, como la presa Hoover, la primera planta nuclear en Estados Unidos, o el túnel submarino del Canal de la Mancha, que une a Inglaterra con Francia. También ha estado detrás de contratos multimillonarios para construir y mantener bases militares estadounidenses nucleares, que guardan misiles balísticos intercontinentales. Asimismo, fue responsable de administrar el laboratorio Los Álamos, donde se creó nada más y nada menos que la bomba atómica. Construyó infraestructuras petroleras para diferentes países y gobiernos, como los de Gaddafi en Libia, Saddam Hussein en Irak y para la familia real de Arabia Saudita. La familia forjó vínculos con el Departamento de Energía de Estados Unidos. También ha estado muy bien conectada con la CIA, con miembros trabajando en la agencia y participando en conflictos internacionales. Incluso ayudó a derrocar al gobierno de Siria con la CIA. 3 miembros de los Bechdel llegaron a cargos como secretario de Defensa, secretario de Estado y subsecretario de Energía. Tantas conexiones y poder permitió que la familia amasara inmensas fortunas de casi todos los acontecimientos geopolíticos en los que Estados Unidos participó de alguna manera. Además, les permitió malversar fondos de desastres como el del huracán Katrina. Según Forbes, en el año 2020, ocupaban el puesto número 45 entre las familias más ricas de Estados Unidos, con una fortuna en alrededor de 8.3 billones de dólares. Los Bechdel tienen la compañía de construcción más grande e influyente del mundo, pero pocos han oído de ellos. ¿Por qué? Hoy te lo contamos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La poderosa dinastía de la familia Bechdel se instaló en Reston, Virginia, hace más de un siglo. Desde allí, consiguió acumular logros increíbles que fueron aumentando su poder, sus conexiones y su inmensa riqueza. La familia Bechdel influyó tanto dentro como fuera de Estados Unidos, en la geopolítica, infraestructura y conflictos internacionales, que puede decirse que contribuyó a moldear la forma en la que el mundo fue evolucionando en muchos sentidos. Lo más sorprendente es que a pesar de todas las cosas en las que esta familia y su compañía han estado involucradas, es probable que la mayoría de quienes ven este video, así como gran parte de la población de todo el planeta, no sepan realmente quiénes son los Bechdel, o ni siquiera han escuchado ese apellido. Como una familia que amasó una fortuna superior a los 8.000 millones de dólares, ha logrado mantenerse fuera del ojo público. Una pregunta que tiene sentido sobre todo cuando su corporación ha estado involucrada y ha obtenido ganancias de los sucesos más polémicos y noticiosos en los últimos 100 años, como las guerras, los diversos conflictos en países del tercer mundo y los desastres naturales. Ahora bien, ¿qué tan poderosos han sido los Bechdel? Conexiones muy poderosas y colaboraciones con la CIA. El periodista independiente Layton McCartney hizo una investigación profunda sobre la familia Bechdel hace algunas décadas. Esta investigación la tituló Friends in High Places. En este extenso trabajo señalaba cómo esta compañía se había convertido en la corporación más secreta de Estados Unidos y cómo diseñó el mundo. Según McCartney, ninguna otra compañía privada ha logrado tener vínculos tan estrechos con el gobierno estadounidense como Bechdel, al menos no en la historia moderna. Para sustentar su teoría, menciona que nada más en la administración de Ronald Reagan, la compañía aportó un secretario de Estado, un secretario de Defensa y un subsecretario de Energía, puestos clave para que Bechdel lograse operar con absoluta libertad. Por si eso fuera poco, en la nómina de la compañía ha estado John L. Moore, exdirector del Export-Import Bank de Estados Unidos, Richard Helms, quien fue director de la CIA, y Philip Habib, un diplomático. A McCartney le sorprende que Bechdel, una compañía relacionada con grandes megaproyectos de ingeniería, como la presa Hoover, o de otros con gran visibilidad como el sistema del metro en Washington, pueda mantener tan bajo perfil, al punto de que muy poco sea mencionada por periódicos y medios de comunicación. Y resulta más difícil de creer cuando Bechdel hizo tantos negocios en el Medio Oriente, muchos de ellos cuestionables. Por ejemplo, algunos ejecutivos de la compañía mantuvieron vínculos muy cercanos con el dictador de Libia, Muammar Gaddafi,
Supuestamente lo hicieron para darle cobertura a agentes de la CIA en Libia, mientras también hacían enormes negocios de construcción allí. Y hay que mencionar que investigadores como McCartney están seguros de que Bechtel fue pieza clave para que la CIA llevara a cabo operaciones secretas que provocaron un golpe de Estado en Siria en el 49 y otro en Irán en el 53. Por supuesto, ninguna de las actuaciones de Bechtel fue por patriotismo, solo eran negocios. En el caso del golpe de Estado en Siria, ayudaron a la CIA porque el gobierno sirio no quería cooperar con Bechtel. Resulta que la compañía construía un oleoducto para Arabia Saudita que debía pasar por Siria, pero los sirios se negaban debido a que Estados Unidos estaba apoyando a Israel, que surgía como nación. Bechtel iba a perder millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos veía a Siria como una amenaza a sus intereses geopolíticos en Medio Oriente. Entonces, Bechtel y la CIA cooperaron, ayudaron a provocar el golpe de Estado y también a establecer una dictadura militar que era influenciada por Estados Unidos. Bechtel terminó su oleoducto, demostrándole así a Arabia Saudita de lo que era capaz para cumplir con un proyecto, y Estados Unidos ganó más influencia y les enseñaba los dientes a otros gobiernos antiestadounidenses. Estas son solo algunas de las situaciones que demuestran la gran relación entre Bechtel y el gobierno de Estados Unidos durante décadas, relación que le ha dado privilegios a la familia y a su compañía. Como sea, los privilegios obtenidos por sus estrechos vínculos como políticos de alto perfil estadounidenses son los que han permitido que Bechtel opere por el mundo sin casi tener que rendirle cuentas a nadie. Y es que hasta dentro de Estados Unidos ha sabido aprovecharse, incluso de las desgracias de los estadounidenses. Los Bechtel obtuvieron ganancias millonarias del desastre que causó el huracán Katrina y de las siguientes catástrofes. En el 2005, el huracán Katrina provocó devastación en varios estados costeros de Estados Unidos, además de la muerte de casi 2.000 personas y pérdidas económicas por varios miles de dólares. Mientras había mucho dolor, sufrimiento y desgracia en estas regiones, varias compañías estaban listas para hacer dinero a lo grande, con contratos con el gobierno, que obtuvieron sin licitación. Entre esas compañías se encontraba Bechtel. El negocio millonario se trataba de trasladar e instalar remolques temporales que sirvieran como refugio para las víctimas del huracán, que perdieron sus casas o no podían acceder a ellas por las inundaciones y demás desastres que se desencadenaron por la tormenta. Estas compañías ganaron varias docenas de millones de dólares por realizar esta tarea. Sin embargo, apenas era el comienzo de un negocio que se podría mucho más rentable. Resulta que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias quería asegurarse de que el gobierno pudiera estar listo para responder de manera más eficiente ante otra situación igual de catastrófica. Así que con un cuestionado proceso de licitación, adjudicaron nuevos contratos y curiosamente volvieron a ganarlos las mismas 4 compañías: Bechtel Corp, Fluor Corp, CH2M Hills Cos y Shaw Group Inc., aunque 2 compañías más también ganaron las licitaciones. Supuestamente eligieron a estas empresas porque ofrecían la mejor combinación de capacidades y precio para realizar el trabajo, algo que muchos no creyeron. El vicepresidente de Taxpayers for Common Sense, Kate Ashton, dijo en el 2006: "Simplemente parece que esta fue arreglada desde el principio. Esto hará que muchas personas que intentan competir por este tipo de trabajo sientan que si no tienen el dinero o las conexiones políticas, no podrán conseguir estos contratos", lo que era y sigue siendo completamente cierto. Y es que es demasiado el dinero que está en juego como para que estas corporaciones permitan el juego limpio y no utilicen sus conexiones para obtener los máximos beneficios posibles. Estos nuevos contratos que se dieron en el año 2006 tuvieron un valor combinado por más de 3.400 millones de dólares, de los que Bechtel se apropió de casi 600 millones. Así que mientras más desastres ocurran, más dinero llegará a las cuentas de la familia Bechtel. Y este segmento, desastres naturales que destruyen la vida de cientos de miles de personas, es solo uno de los que los enriquece. Los Bechtel y el petróleo iraquí. Desde que Estados Unidos invadió Irak, prácticamente todos los proyectos dirigidos a reconstruir la infraestructura petrolera del país han sido bajo el control estadounidense. Un negocio multimillonario del que tanto el gobierno de Estados Unidos como muchas compañías privadas, estadounidenses principalmente, se han beneficiado. Se entregaron un gran número de contratos para perforar cientos de pozos nuevos, para construir más terminales petroleras en el Golfo Pérsico, enormes estructuras flotantes, para un nuevo puerto, para las reparaciones de miles de kilómetros de oleoductos y para reconstruir la infraestructura. Por supuesto, de estos trabajos hubo varias críticas. Denuncias aseguraron que muchas de estas compañías estadounidenses que operaron en Irak inflaron los costos por varios cientos de millones de dólares.
No obstante, lo peor es que realizaron trabajos de pésima calidad e incluso no terminaron muchísimos proyectos que eran cruciales para reactivar la industria petrolera de Irak. Se estima que Irak perdió miles de millones de dólares por estas compañías, entre las que Bechtel destaca. Supuestamente esto ocurrió durante tantos años porque el gobierno de Irak no tenía capacidad para monitorear a todas estas empresas extranjeras en tantos proyectos simultáneos, lo que dio paso a una corrupción desenfrenada e innumerables sobornos. Por allá en el 2010, Patrab Chatterjee, el exdirector ejecutivo de Corp Watch, un grupo anticorrupción, dijo: "Estas son empresas con fines de lucro y están tratando de ganar tanto dinero como puedan". Lo que el gobierno iraquí necesita es un buen sistema de transparencia y rendición de cuentas, y alguien que sepa lo que está haciendo para supervisar el trabajo. De lo contrario, los tomarán por sorpresa. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Estas compañías estadounidenses como Bechtel se aprovecharon de la desesperación del gobierno iraquí, que necesitaba desesperadamente aumentar sus ingresos petroleros, su principal fuente. El papel de Bechtel en Irak: enriquecerse. Tras la invasión y gracias a sus conexiones, uno de los primeros contratistas de Estados Unidos que llegó a Irak fue Bechtel. Al apenas llegar en abril del año 2003, le otorgaron un contrato de reconstrucción anticipada que, según fuentes, tuvo un valor de alrededor de $1.000 millones. Ahora bien, esa fue solamente la bienvenida, después de que el Congreso aprobara un paquete de reconstrucción mucho más grande para Irak, de $18.300 millones. A Bechtel le dieron otro contrato aparte, por $1.800 millones. Tendría que desarrollar varias obras, principalmente en el sector petrolero, pero también prestaría servicio para reconstruir el sistema de abastecimiento de agua, el eléctrico, de transporte y demás. Y únicamente asignaron a 2 personas para que supervisaran el cumplimiento del enorme contrato que debía completar 24 proyectos grandes, en los que Bechtel terminaría subcontratando a más de 150 otras compañías, lo que, por supuesto, fue imposible. Bechtel cumplió menos de la mitad de los proyectos, los demás fueron cancelados, reducidos en alcance o terminados de maneras muy diferentes al diseño original. Uno de los proyectos más desafortunados fue el de un hospital infantil en Basora, que Bechtel jamás terminó. La compañía se defendió asegurando que los problemas de seguridad eran un impedimento mayor. En un comunicado, la compañía dijo: "A pesar de los desafíos, estamos comprometidos a completar este proyecto para que los niños enfermos en Basora puedan recibir la ayuda médica que necesitan. Ya contamos con los fondos necesarios para garantizar que eso suceda". No obstante, esto no se cumplió, y tampoco fue el único país donde hicieron negocios cuestionables. Sobornos en Egipto. En el 2014, el ex vicepresidente de Bechtel Corp, Hassem El-Gawari, se declaró culpable en un juzgado de Maryland de haber dirigido un plan de sobornos por un valor de $5.2 millones. Con ese dinero se manipuló el sistema de licitación de contratos petroleros de las compañías estatales de Egipto. Entre 1996 y el año 2011, El-Gawari fue asignado por Bechtel como director general de Pexco, una compañía creada entre Bechtel y una compañía energética estatal egipcia. Desde esa posición pudo recibir y canalizar pagos para conseguir mayores y mejores contratos para Bechtel, y para él también beneficiarse en el proceso. Sin embargo, por esa vez, fueron descubiertos y hubo una pena. Otro caso bastante explosivo fue escrito en un artículo del New York Times en el 96, donde el periodista Leighton McCartney aseguró que la compañía le dio un mega soborno de $200 millones a un príncipe saudí. Y hablando de Arabia Saudita, allí hicieron muchos negocios. Grandes negocios en Arabia Saudita y en todo el Medio Oriente. Hace alrededor de 80 años, Stephen Bechtel llegó a Arabia Saudita con un objetivo en mente: enriquecerse con el petróleo saudí. Y claro que lo haría. En el proceso ayudó a la modernización del país en muchos aspectos. Construyó un ferrocarril que llegara hasta la costa desde Riad. En Jeddah hizo un muelle de aguas profundas para su puerto y también construyó una central eléctrica para llevar luz a la capital. El trabajo de Bechtel en Medio Oriente fue mucho durante el siglo XX y siglo XXI, y se podría decir que ayudó a darle gran parte de su modernidad, llevando tecnologías occidentales. Construyó decenas de miles de kilómetros de carreteras, redes eléctricas, torres de radio, líneas ferroviarias, aeropuertos e instalaciones petroleras. En Yemen y en los Emiratos Árabes Unidos construyó refinerías, en Egipto centrales eléctricas, autopistas en Turquía, hoteles en Irán y un sinfín de oleoductos por toda la región. Y es que desde las épocas de la Segunda Guerra Mundial, Bechtel ya operaba en lugares como Bahrein, ampliando capacidades de refinerías. Además, Bechtel también creó sólidas alianzas con varias de las mayores compañías constructoras de la región, como Bin Laden Construction de Arabia Saudita, y que sí pertenece a la familia de quien fue Osama Bin Laden.
Y también salió con Enka, la gigante de la construcción en Turquía. Todo esto le dio a los Bechtel mucha influencia en el Medio Oriente. Incluso terminó involucrando a la compañía en la turbulencia política de la región, y en ocasiones tuvo que elegir bandos en las innumerables disputas o actuar bajo la mesa para favorecer a ambos bandos y ganar favores. Stephen Bechtel, padre, fue quien inició el ascenso de la compañía en Medio Oriente, primero forjando relaciones sólidas con reyes y familias reales, como la saudí, a la cual le construyó cualquier antojo o infraestructura que necesitara el reino. Esto le otorgó inmensas ganancias a la compañía, más prestigio y más contratos gracias a que, más de medio siglo operando en Medio Oriente, le daba una tarjeta de presentación única y extremadamente valiosa. Pero para llegar a ese punto fue un viaje largo que inició con un Bechtel, Warren A. Bechtel. Warren H. Bechtel, el fundador del imperio. Warren Abraham Bechtel nació en una granja de Freeport, Illinois, en 1872. En 1884, se mudó junto a su familia a Kansas, donde se graduó en la escuela secundaria. Se casó siendo muy joven con Clara Alice West, con quien tendría 4 hijos. En 1898 fundó Bechtel para comenzar a meterse en el negocio de la construcción de ferrocarriles y contaba con un equipo de mulas. Debido a que los ingresos llegaban mientras había que construir, tenía que mudarse constantemente con su familia, hasta que en 1904 echaron raíces en Oklahoma, California. Allí trabajó con grandes compañías ferrocarrileras como Ferrocarril del Pacífico Occidental. Era el superintendente de pequeñas obras. Aquello le dio experiencia para ganar su primer subcontrato importante en 1906, la construcción de una sección del Ferrocarril del Pacífico entre 2 ciudades, Oroville y Oakland. Luego obtendría contratos más importantes de la misma y otras compañías. Las ganancias eran buenas y Warren expandió el negocio de la construcción hacia las carreteras. En 1919, Bechtel construyó la autopista Klamath en California. En 1921 ganaron un contrato grande para construir los túneles de agua de la central hidroeléctrica Caribou, también en California. La compañía fue renombrada en 1925 como W.A. Bechtel Company. Al año siguiente ganó el primer gran contrato, la represa del lago Wolfman, en Nevada. Luego vendría la construcción de la presa Hoover, considerado como uno de los proyectos de ingeniería civil más grandes de la historia de Estados Unidos. Lamentablemente, Warren no pudo ver el mayor logro de su compañía terminado. Murió en el año de 1933, antes de que terminara de construirse la presa. Empezaban los trabajos de vertido de concreto cuando, durante su visita a Moscú, por asuntos de negocios, una sobredosis accidental de insulina terminó con su vida. Aunque, como sabemos, la construcción siguió adelante con su hijo Stephen D. Bechtel, quien también llevaría la compañía al siguiente nivel. La era de los herederos Bechtel. Con Stephen al mando, la compañía se expandió a casi todo tipo de sectores. Las carreteras, autopistas, puentes y hasta las presas eran pan comido. Uno de los grandes retos vino durante la Segunda Guerra Mundial. La Comisión Marítima de Estados Unidos invitó a Bechtel para que se uniera y licitara por un contrato para la construcción de 60 buques de carga. Aun cuando Bechtel no contaba con ninguna experiencia en construcción naval, presentó una oferta para ganar el contrato y lo consiguió. Entre el 41 y el 45, los astilleros de la compañía construyeron 560 barcos. Con la guerra también obtuvieron otros contratos muy favorables que aumentaron su reputación. Stephen era ambicioso, fue pionero en algo que llamaron proyectos llave en mano, que significaba que la constructora, Bechtel en este caso, se encargaba de absolutamente todo lo relacionado con el proyecto, la planificación, el diseño y la construcción. Y también se encargó de volver a Bechtel una constructora internacional, con su primer trabajo en Venezuela, construyendo el oleoducto Mene Grande en el 40. Durante su expansión, y como mencionamos antes, llegó a Medio Oriente, donde Bechtel se volvería una compañía de renombre. Allí construyó el que durante muchos años fue el oleoducto más largo del mundo, el oleoducto transárabe, el que hizo para la familia real saudí. Comenzaba en Arabia Saudita, pasaba por Jordania, Siria y terminaba en el Líbano. Es seguro que la única compañía en el planeta capaz de lograrlo era Bechtel, y gracias a sus conexiones e influencia. Y es que después de la Guerra del Golfo, a Bechtel se le dio la misión de extinguir los incendios en los pozos petroleros de Kuwait. En el 49 la compañía empezaba a trabajar con energía nuclear, y en el 57 terminaba la primera planta de energía nuclear comercial en Estados Unidos, la estación generadora de Dresde. Stephen se quería jubilar y logró convencer a su hijo Stephen Jr. de que tomara su lugar. Inicialmente no quería, prefería dedicarse a la construcción de viviendas. Sin embargo, Stephen le mostró todos los proyectos globales de la compañía y el joven quedó asombrado.
En el 60 tomó el control de Bechtel y la llevó a otra era dorada que duró 3 décadas, en las que multiplicó los ingresos por 11. Entre los años 60 y 70, Bechtel participó en el 40% de la construcción de las plantas nucleares en todo Estados Unidos. Entre las construcciones que le dieron más renombre internacional a la compañía, destacan el túnel del Canal de la Mancha entre Reino Unido y Francia. En Arabia Saudita construyó el aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad y la ciudad industrial de Jubail. En Medio Oriente construyó plataformas petroleras en el Mar del Norte y plantas de GNL en Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Argelia. Una de las pocas controversias fue el intento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de multar a la compañía por participar en el boicot de los países árabes contra Israel, aunque nunca se demostró nada y Bechtel continuó operando con normalidad. De hecho, a Stephen Jr. le dieron varios puestos políticos. Lyndon B. Johnson lo nombró para el Comité Presidencial de Vivienda Urbana. Nixon lo nombró miembro del Consejo Nacional de Control de la Contaminación Industrial, entre otros nombramientos. Una de las últimas guerras en la que Bechtel estuvo involucrada fue en Bolivia. La Guerra del Agua. En Bolivia, Bechtel estuvo involucrada en la que fue conocida como la Guerra del Agua de Cochabamba, que ocurrió entre 1999 y el año 2000. En aquella época el país afrontaba una profunda crisis económica y una hiperinflación que pulverizaba el poco poder adquisitivo de los bolivianos. Eso llevó a que el gobierno buscara ayuda al Banco Mundial. Entre muchas de las condiciones del Banco Mundial para rescatar al país, estaba la de que privatizaran Semapa, la compañía estatal que se encargaba de gestionar las obras hidráulicas de Cochabamba, una de las ciudades más grandes de Bolivia. Y un consorcio llamado Aguas del Tunari, donde Bechtel era uno de los principales accionistas. Fue uno de los pocos que ofertó para adquirir la concesión de Semapa, $2.500 millones por 40 años, en los que proporcionarían servicios de agua y saneamiento a la ciudad. Además, generarían electricidad y riego para los agricultores. Habría un mejor servicio de agua y más electricidad, pero tendría un costo muchísimo más alto. Los ejecutivos de Aguas del Tunari no conocían bien la sociedad boliviana, ni cómo era su estilo de vida e ingresos medios, por lo que simplemente aumentaron las tarifas del agua hasta alcanzar un promedio de alrededor de $20 al mes, lo que era muy poco para ejecutivos que venían de países más desarrollados. Al parecer, no tenían idea de que los bolivianos ganaban una media de $100 al mes. Pagar $20 solo en agua no solo era una locura, sino que no era posible para la mayoría. Aquello provocó una serie de protestas masivas en el año 2000, que en una ocasión paralizaron la ciudad por 4 días. Hasta la iglesia tuvo que interceder, se tuvo que establecer un estado de emergencia con toques de queda. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron y escalaron de intensidad. Hubo muertos y ataques entre fuerzas de la ley, entre las que apoyaban a los manifestantes y las que cumplían órdenes. El asunto solo terminó cuando los ejecutivos de Aguas del Tunari decidieron abandonar el proyecto por temor a su seguridad. Los precios del agua luego volverían a niveles anteriores. Esta fue una de las pocas batallas perdidas de los Bechtel. No pudieron contra el pueblo boliviano. Los Bechtel son una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Con sus conexiones con el gobierno federal de Estados Unidos, alcanzaron una posición privilegiada, desde la cual han podido hacer negocios por todo el mundo con una libertad que pocos tienen. Así convirtieron a Bechtel en una empresa internacional de gran importancia que ha estado detrás de megaproyectos muy lucrativos. Es probable que sigan operando y enriqueciéndose más mientras Estados Unidos mantenga su posición como la primera potencia del planeta. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la familia secreta detrás de cada gran catástrofe, la familia Bechtel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.